solo el 19,1% de los estudiantes de segundo grado de primaria, es decir, entre 13 y 14 años de edad, entienden lo que leen, y en matemática es un poco más bajo, es 12,7%. Buenos días, Nicolás, gracias por invitarme. ¿Cómo estamos en comprensión de lectura y matemáticas, que son dos de los referentes, ¿no es cierto?, para medir la calidad de la formación que se está dando a nuestros chicos en los colegios? ¿Cómo estamos? Así, crudamente. A ver, la última evaluación de la cual tenemos datos es la del 2022, que fue presentada, o sea, siempre se hace el año anterior y se presenta el año siguiente, se presentó en marzo del 2023, y en la información que tenemos allí tenemos, digamos, bastantes problemas, ¿no? Si miramos a segundo grado de primaria, solo el 11,8% de los estudiantes entiende lo que lee en segundo grado, discúlpame, en matemáticas, solo el 11,8% de los estudiantes logra resolver los problemas para segundo grado de primaria. Y si miramos comprensión lectora, digamos, en ese mismo grado, en el segundo grado de primaria, estamos un poco mejor, estamos en 37,6%, es decir, casi 4 de cada 10 estudiantes entienden lo que leen en el segundo grado de primaria. Pero recuerda que esas cifras son estudiantes que venían, digamos, del COVID, ¿no? De los 2 años en que cerramos el colegio y tuvimos una serie de problemas en el país. Si miramos, digamos, en segundo grado de secundaria, que es escasamente a 3 años antes de salir del colegio, y miramos las cifras de comprensión lectora, la cosa se vuelve un poco más complicada porque solo el 19,1% de los estudiantes de segundo grado de primaria, es decir, entre 13 y 14 años de edad, entienden lo que leen, y en matemática es un poco más bajo, es 12,7%. Esa es un poco la realidad que tenemos al momento, Nicolás, con las cifras más actualizadas que tenemos para poder graficar la situación. No es un buen piso con el cual arrancar, digamos, pero yo quiero mencionar nada más un tema adicional ahí, Nicolás, y es que si comparamos los resultados 2022 a los resultados 2011, correcto, o sea, 11 años antes, la cosa no se ha movido mucho, porque si comparamos, digamos, entre, para el caso de comprensión lectora, en el año 2011 estamos en 29,8%, es decir, casi 3 de cada 10 estudiantes entendían lo que leían en segundo grado de primaria. En el 2022 estamos en 37, es decir, casi logramos meter a uno más, ¿no? Pasamos de 3 a casi 4 que entienden lo que leen en segundo grado de primaria, y en matemática sí la cosa está más complicada, porque en el 2011 teníamos 13,8, es decir, casi uno, o sea, un poquito más de uno de cada 10 podía resolver los problemas matemáticos en segundo grado de primaria, y en el 2011 11,8, o sea, retrocedimos, digamos, ¿no? Entonces, tanto en la mirada del año pasado como en la mirada comparativa 2011-2022, la cosa no pinta bien. Ahora, si entramos a mirar el tema comparando rural y urbano, la cosa se pone un poco más complicada, o sea, favoreciendo al ámbito urbano, digamos, respecto al ámbito rural, pues esa cosa ya lo sabemos en el ámbito educativo peruano, pero tenemos mucho trabajo por hacer en ese sentido, lo que a mí escaso mes de arrancar clases, ¿no? A mí, te soy sincero, Paul, no solo me sorprende, por momentos me irrita, que cuando, por ejemplo, yo he preguntado, ¿no? A un ministro le pregunto, oiga, ¿cuál es el déficit de infraestructura educativa? Y me dice la primera vez 120.000 millones de soles, creo que era. Le pregunto al siguiente ministro de Economía, porque hemos tenido tal cantidad de ministros de Economía, de Educación, que ya perdí la cuenta, y estábamos peor. Entonces, por Dios, si estamos haciendo un diagnóstico de lo mal que está la infraestructura educativa, la pregunta es, ¿qué hemos hecho para revertir esa situación? Para reducir la brecha. Estamos peor. Uno. Cuando hablamos, por ejemplo, de esto, de los rendimientos, de la comprensión lectora, de las matemáticas, y tenemos un diagnóstico, información que nos tiene que servir para saber la realidad en la que estamos parados. Es decir, lo que viene después es qué vamos a hacer para revertir esta situación. Y ahí es donde uno o no escuchan los que tienen a cargo las decisiones,
Porque yo sí he oído especialistas diciendo lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer, Paul? Para no seguir lamentándonos cada año lo mal que estamos. ¿Cómo vamos a hacer para corregir esto? Sí, Nicolás, mira, justo coincidentemente, el día de ayer, a finales del día, digamos, por el tema horario, ha salido el último reporte de McKinsey sobre el análisis de los sistemas educativos en el mundo. Entonces, varias noticias a partir de este informe, digamos, positivas y negativas también, digamos, ¿no? Negativas en el sentido que el problema de los aprendizajes evidentemente no es solo un problema del sistema educativo peruano, sino que es un problema sistémico en todo el mundo. Para que te hagas una idea, según data de McKinsey, el Instituto McKinsey, que es el que estudia y hace estos reportes, es el tercer reporte en los últimos 15 años que saca. 7 de cada 10 estudiantes, terminando la primaria, no entienden lo que leen. Qué bestia. Pero la noticia buena para el Perú es que han hecho una revisión en este centro de investigación del año 2010 al año 2020 y han identificado 14 entre países, ciudades y provincias, digamos, que están haciendo las cosas bien. Y la buena noticia para el Perú es que por lo menos entre el año 2010 y el año 2020, el Perú ha sido uno de los países elegidos, digamos, para poder entender qué acciones se hicieron durante este tiempo que deberían replicarse en los países para poder mejorar la situación de los aprendizajes. Y el Perú está dentro de ellos. Y nosotros ya sabemos la receta. Lo que sucede es que lo que tenemos que hacer es darle estabilidad al Ministerio de Educación, darle más recursos, darle soporte político, ¿no? Por eso yo saludo la decisión del actual gobierno de mantener, el día de ayer hubo trascendidos en la prensa de que iban a cambiar al ministro de Educación, a la ministra Ponce. Yo saludo que no se haya hecho porque uno de los elementos fundamentales que permite de que las cosas cambien es que haya estabilidad en pero tú dices, Paul, por ejemplo, porque más alta cabeza en términos educativos. Claro, en el caso de Lima, ¿no? De la Dirección Regional de Educación de Lima, se están haciendo cosas importantes. El problema es que esto tiene que extenderse a toda el área metropolitana y a todo el país. Es decir, estas políticas que están funcionando, que están permitiendo y que tienen mucho que ver con el compromiso de los maestros, ¿ah? Que hay que decir que muchos maestros se están ocupando de su calificación, en muchísimos casos, con la suya, con sus propios recursos que son escasos, renunciando a digamos, mejores condiciones de vida y hasta alimentación para su familia. Exitosa. Están invirtiendo lo que no tienen en mejorarse como maestros. Y eso tiene que ser respaldado, ¿no? Sí, a ver, lo que tú describes, Nicolás, es muy cierto. Nosotros tenemos un magisterio peruano que en su enorme mayoría, primero, está profundamente comprometido con la evaluación, o sea, todo este mensaje que hubo en un momento determinado que los docentes no querían que los evaluados, bueno, no es cierto. La última evaluación de docentes se presentaron cifra récord, digamos, casi 300.000 docentes para los procesos de nombramiento. Entonces, de 450.000 que hay en el país, 300.000 que se presenten, realmente es una muestra numérica del compromiso con la evaluación. Segundo, lo que tú bien dices, en los meses de enero, febrero y en agosto, los docentes ponen de su bolsillo para poder llevar cursos, especializaciones, diplomas, incluso maestrías, digamos, que los llevan en el espíritu justamente de mejorar como docentes. Y eso, como tú bien dices, tiene que tener un correlato de parte de los gobiernos regionales, las autoridades a nivel subnacional, pero también a todo nivel, digamos, el soporte incluso de la sociedad peruana, de la empresa privada, que ayude efectivamente a que estas iniciativas casi individuales de los docentes tengan cada vez más agregadamente un efecto sobre la mejora. Hay una cosa que es importante mencionar. Yo te hice la comparación 2011-2022 y parecía, en el caso de comunicación, de que, digamos, habíamos avanzado efectivamente pero hay un detalle ahí que hay que mencionar, que eso sí es un logro importantísimo, que es que en el año 2011, en el nivel inicio, que se llama, que es el estudiante que ni siquiera es capaz de leer y entender lo que lee, en el año 2011 era 23,1%, en el año 2022 es solo el 6,9%, es decir, hemos logrado trasladar este grupo duro de 23% en el 2011
que no entendía nada y lo hemos reducido de 23 a 6%. Entonces, eso sí es un logro producto de las decisiones de política educativa y de alguna manera también en la década del 2010 al 2020 de una estabilidad que esperamos efectivamente que se mantenga en el ámbito de las políticas públicas en nuestro país. Porque de esa forma realmente podemos construir condiciones que progresivamente, porque hay que entender una cosa, Nicolás, las decisiones en el ámbito educativo se necesitan sostener a lo largo de largos periodos de tiempo. Eso es trascendental lo que estás diciendo, Paul, ¿no es cierto? Es decir, tener un diagnóstico claro de lo mal que estamos primero, ¿no es cierto? Tener objetivos en el largo plazo, pero que tienen que tener fases, ¿no es cierto? Este año vamos a hacer esto, el próximo vamos a hacer lo otro. Y tercero, tener un equipo que se haga cargo de esto, que tenga un mínimo de estabilidad para llevar a la práctica estos planes y que no haga cambios, se ocurran cambios a cada rato donde todo se pone en cuestión de nuevo. Se revisa si se va a hacer y se empieza de cero y se cambia gente. Es decir, así no vamos a ir para adelante, ¿no? Paul, te agradezco mucho. Muy gentil por atender. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Despedimos por hoy nuestra secuencia. Regresamos al colegio.